Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una clase más de Biología y Geología. Hoy nos toca hablar ya del último grupo de vertebrados que son las aves. Habíamos visto la última clase de los mamíferos, que en el libro aparece como la última, y bueno, pues me di cuenta de que no había hablado de las aves, un grupo muy importante. Así que hoy vamos a verlo. Hoy mm, en este thumbnail, ¿no? No sé cómo se... En esta pestaña sale la imagen de un ave que es muy conocida, que es el halcón. Las rapaces siempre, pues es una, por lo menos para mí, una de las tipos de aves pues, que más me gustan o que me parecen más chulas. Y el halcón, en concreto el halcón peregrino, pues es un... Es, se considera que es el animal más rápido del planeta, ya que puede alcanzar cuando está volando y sobre todo cuando vuela en picado, que es la técnica que utiliza para cazar, puede alcanzar velocidades de unos 280 kilómetros por hora, algo así. Entonces, digamos que es el animal más rápido. Bueno, pues después de este dato curioso, vamos a ver en general qué características tienen todas las aves, como siempre, y cómo podemos pues, clasificarlas, ¿no? Por lo menos en el libro aparece una clasificación muy sencillita. Bien, en general, la clase de las aves se consideran como animales terrestres. Y la característica más conocida de ellas es que suelen volar. No todas las aves vuelan, pero la mayoría sí que tienen esta capacidad de volar. Algunas aves son corredoras, ya lo veremos, no vuelan, y otras están adaptadas, por ejemplo, al nado, como puedan ser los pingüinos, ¿no? Que caminan, pero se mueven muy bien dentro del agua y están adaptados a ese medio. O hay muchas aves acuáticas, pues como por ejemplo, pues pueden ser los patos, que pueden caminar, pueden volar, pero pasan gran parte del tiempo nadando. Su alimentación es muy variada. Podemos encontrar carnívoros como las rapaces que hemos visto, como el halcón, por ejemplo, el águila, o pueden ser también herbívoras y comer pues frutos, semillas. Entonces vemos como hay pues una gran diversidad. Dentro de los carnívoros pues los hay insectívoros, los hay carroñeros, los hay depredadores, hay muchos tipos. Y dentro de los herbívoros pues lo mismo, desde frutas, semillas, plantas, etcétera. Más características. Las partes del cuerpo. Como todos los vertebrados, cabeza, tronco y cola. La cabeza se caracteriza porque en la boca no tienen dientes y lo que tienen es un pico. Tienen un pico córneo que va a tener una forma adaptada al tipo de alimentación. Entonces no va a ser lo mismo pues el pico de una rapaz que es afilado en punta para desgarrar la carne que el de, por ejemplo, un pico mucho más fino como pueda ser un ave insectívora, ¿no? Que tiene que introducir el pico pues en agujeros en los árboles o en la tierra para encontrar pequeños insectos. O el del pato, pues es muy diferente. Entonces ya vemos que hay también gran diversidad de alimentación y el pico está adaptado al tipo de alimentación. Además, el cuerpo de las aves tiene una forma fusiforme. Ya lo hemos dicho muchas veces que fusiforme viene de uso y que tiene forma, eso significa que tiene forma de balón de rugby, es decir, más ancho en la parte central y los extremos acabados en punta. ¿Por qué es importante esto para las aves? Bueno, pues porque le da una forma aerodinámica que ofrece poca resistencia al viento. Y entonces de esa manera pueden moverse, pueden volar más fácilmente con esta forma aerodinámica, como si fuese un Fórmula 1 o un avión, que también tiene esta forma un poco de bala para cortar el viento. Más, el esqueleto de las aves se caracteriza porque muchos de sus huesos o gran parte del esqueleto está formado por huesos huecos. Entonces tiene estas cavidades, lo cual le hace que este esqueleto sea más ligero que el de otros vertebrados y eso le va a facilitar el volar. Su piel está recubierta por plumas y estas plumas, su función principal es la de mantener el calor corporal. Es como una manta que, como muchas aves pueden volar a gran altitud, bueno, pues esas plumas les protegen del frío, ¿no? Les aíslan de los cambios de temperatura.
Las extremidades tienen 4 extremidades y las anteriores son alas, ¿no? Esa es la característica más reconocida. Entonces estas alas también, ¿no? Las hay muy diversas, algunas son más grandes, muy adaptadas a volar, otras más reducidas. Las de los pingüinos, pues ya veis que son, que están prácticamente adaptadas al nado, más que a otra cosa. Y las posteriores, las patas traseras, también pueden tener distintas formas dependiendo pues, del tipo de movimiento que tienen. Pues las hay palmeadas como los patos que les permite nadar muy bien, como si fuesen, ¿verdad?, las aletas de los buceadores. Bueno, pues algo parecido tienen los patos. ¿Qué más? Luego hay otras adaptadas a correr, otras a agarrarse, otras son garras como las de las rapaces, que les permite no solo agarrarse a las rocas, sino también capturar a sus presas. En cuanto a la termorregulación, son homeotermos. ¿Eso qué es? Ya lo hemos dicho, que pueden controlar de alguna manera su temperatura corporal para mantenerla siempre constante. Y bueno, pues eso, no depende tanto del medio, aunque bueno, pues no solamente pueden controlar esta temperatura con la energía de los alimentos que toman, sino pues también tienen plumas que evitan que ese calor se pierda y les mantiene eso, siempre una temperatura constante. La fecundación es interna, son ovíparos, es decir, ponen huevos, mm, y además los incuban. A diferencia de los reptiles que habíamos visto, las tortugas, si todos imagináis el documental de la tortuga que pone los huevos en la playa y se va, entonces al enterrarlos, pues ese calor permite que se incuben en la tierra solos, digamos, ¿no? Pero las aves se ponen encima de los huevos dándoles su calor corporal y lo que, digamos que las incuban físicamente las aves, como la gallina, ¿no? Que es el ejemplo que todos conocemos. Y en cuanto a la respiración, pues respiran por pulmones. ¿Por qué pueden volar las aves? ¿Qué características tienen las aves que les permiten volar? Bueno, pues ya las hemos mencionado casi todas, pero así están más o menos recogidas. La primera es su forma aerodinámica, y hemos dicho que eso facilita el vuelo, su forma fusiforme. El hecho de tener alas, evidentemente, es una de las características más importantes. Y además las plumas ayudan, sobre todo bueno, pues estas plumas alargadas, pues les facilitan el vuelo, igual que pues las de la cola, que también les sirven de timón. Otro factor importante es que para mover estas grandes alas y además batirlas con fuerza y con rapidez, necesitan grandes músculos pectorales que permiten este movimiento del hombro y les permite abrir y cerrar las extremidades anteriores. Es decir, en las aves, batir las alas, si lo comparamos con nosotros los seres humanos, los músculos pectorales están en el pecho y nos permiten abrir y cerrar los brazos. Estos músculos se insertan, están unidos, bueno, pues al húmero, ¿verdad? Y a la caja torácica, en concreto al esternón. El esternón es vamos a pintar aquí un esqueleto rápidamente. El esternón es un hueso central del cual salen las costillas, así rápidamente y mal, ¿verdad? Son las costillas que forman lo que es la caja torácica. Aquí tendríamos las clavículas y luego tenemos lo que sería el húmero, que serían los brazos, ¿no? Más o menos se entiende por dónde va la cosa. Y por aquí detrás se verían las vértebras y aquí... ¿Vale? Este es nuestro esqueleto. Entonces digamos que los músculos pectorales se unen al húmero y van hasta el esternón. No se ve muy bien esta porquería de dibujo, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Entonces, al contraerse y al estirarse, eso nos permite que los brazos puedan abrirse y cerrarse. Bueno, pues las aves, para mover estas alas con fuerza y velocidad, necesitan unos músculos pectorales muy desarrollados.
Nuestro esternón es planito porque nuestros pectorales no son tan grandes, pero el esternón de las aves es muy grande, tiene esta especie de prolongación en forma de hacha que se llama quilla, y toda esta superficie son músculos pectorales que se insertan ahí, que se unen a ese hueso. Entonces, el esternón con la quilla es muy típico de las aves que vuelan. Además hemos dicho que los huesos, veis que estos huesos tienen como huecos. Si fuese un hueso de un humano, por ejemplo, o de otro vertebrado, pues sería bastante macizo. Tendría una cavidad interior, etcétera, pero en general sería mucho más denso y pesado que el de las aves, que presenta todos estos huecos y que lo hace muy ligero. Y otra característica es que tienen sacos aéreos. Si esto es la tráquea, los bronquios y los pulmones, como los que pueda tener un ser humano, ¿vale? Los pulmones. Bueno, pues las aves también tienen algo parecido. Por aquí entraría el aire, llegaría a los pulmones y estos, bueno, pues se van a llenar de aire y lo van a perder para absorber el oxígeno. Bueno, pues las aves tienen una especie de bolsas o sacos aéreos, ¿vale? Que salen de los pulmones y que se van a inflar y desinflar, lo cual les permite pues que sean más o menos densos y también les va pues favorecer a mantener una altura u otra durante el vuelo. Así que eso es una característica también importante que tienen las aves y que les permiten volar. Bien, las plumas. En el libro viene las partes de la pluma, no está mal que nos suenen los nombres por lo menos. Las plumas de las aves tienen tres partes fundamentales. Tienen el eje central, que es el raquis, del cual salen unas ramificaciones, como unos nervios ramificados, que se llaman barbas, y luego de ahí pues saldrían como unas microplumas o ramificaciones mucho más pequeñas, secundarias, que serían, si esta es la barba, pues esta la barbilla. Bueno, pues eso serían las partes de la pluma, y la parte que une la pluma con el cuerpo del ave se llama cálamo. Bien, bueno, pues el cálamo también nos tiene que sonar porque, bueno, pues en la antigüedad sabéis que se utilizaban las plumas de ave para escribir. Entonces, pues bueno, el cálamo precisamente es esta parte final de la pluma que se le hacía un corte oblicuo. Si este es el cálamo normal, ¿no? Que está hueco en su interior, que esa es la gracia, es como una caña. Entonces está hueco, esto está vacío. Entonces lo que se hace es un corte tal que así, de manera que queda este tipo de formas, a lo cual se hace otro corte secundario y de esta manera pues se parece a una pluma estilográfica, o la pluma estilográfica se parece precisamente al cálamo de las plumas de escribir. Y eso pues se untaba en tinta y ha servido para escribir durante, pues, desde los romanos hasta pues hace bien poco. Bien, y por último, bueno, las plumas, por supuesto, como hemos dicho, tienen una función de aislante térmico muy bueno. De hecho, pocos materiales artificiales tienen la capacidad de mantener el calor como las plumas. Y de hecho, bueno, pues los alpinistas, la ropa técnica de montaña, que son deportistas que tienen que estar a unas temperaturas muy, muy bajas, utilizan plumas de ave para hacer estas telas, estas ropas que son tan calientes, tanto sacos de dormir como chaquetones, ropa de montaña, pues las que son de calidad utilizan plumas naturales. Luego también pues hay otros materiales artificiales que intentan imitar precisamente a las plumas sintéticas, pero digamos que las plumas naturales parece ser que son las más efectivas a la hora de mantener el calor. Tipos de aves. En el libro nos aparecen dos tipos de aves principales. Están las aves voladoras y las aves corredoras. Las aves voladoras, ¿qué características tienen? Bueno, pues tienen alas y músculos muy fuertes, como ya hemos visto, y el esternón en forma de quilla. Dentro de las aves voladoras están la mayor parte de las aves que conocemos, pues las palomas, los gorriones,
el pato, el águila, casi todas las aves conocidas son aves voladoras. Y luego hay algunas aves que no tienen la capacidad de volar, son las aves corredoras, precisamente porque se desplazan corriendo y no pueden volar, y sus características son que las alas se han reducido, no, por lo tanto son muy pequeñitas y además su cuerpo es mucho más grande en comparación con las alas, pesan bastante y no pueden volar. Aunque puedan expandir las alas, pero no son suficientes para poder volar. Y además el esternón, como estos músculos ya no son tan fuertes, pues el esternón ha perdido la quilla. Ya no es tan alargado, es un esternón plano más parecido al nuestro. ¿Qué ejemplos hay? Bueno, pues son aves un poco más exóticas, el avestruz, el ñandú, el emú. El avestruz sabéis que es de África, muy conocido. Bueno, pues el ñandú y el emú son parecidos al avestruz. El ñandú es una especie de Sudamérica y el emú es una especie australiana, endémica australiana. Bueno, entonces esta es la clasificación que aparece en el libro, pero bueno, que os suene o que sepáis que las aves, la clasificación es mucho más compleja, hay muchos tipos de aves, y ahora os voy a poner pues simplemente algunas curiosidades de tipos de aves, pues simplemente fijándonos en el pico, pues ya vemos la gran diversidad que hay, ya lo hemos dicho. Pues desde el pico del águila que le permite desgarrar la carne, ¿verdad? O el del pájaro carpintero. Claro, pues el pájaro carpintero sabéis que hace huecos en los árboles. Bueno, pues este pico duro afilado le permite hacer eso. O el del papagayo o el loro, que es muy duro y muy fuerte, que le permite romper frutas muy duras. Y luego, pues otros, el kiwi, que creo que es insectívoro y que puede y con este pico pues puede picar, ¿no? El colibrí también tiene un pico así muy alargado porque liba el néctar de las flores. El flamenco es muy curioso porque es una ave filtradora. Entonces, digamos que tiene una especie de colador en el pico y entonces cuando está en una charca son aves zancudas, ¿verdad? Bueno, pues en estas charcas o lagunas absorbe el agua y filtra el alimento que necesita. Y luego tenemos el pelícano, que tiene esta bolsa tan característica y que hemos visto tantas veces pues, en la televisión. Tipos de patas, pues también ya veis que hay una variedad enorme. Están las aves nadadoras, que tienen normalmente algún tipo de membrana interdigital, son más anchos los dedos y eso les permite propulsarse y nadar mejor. Aquí tenéis patas de aves corredoras, como el ñandú, o también tenéis aquí las patas de las aves zancudas que tienen estos dedos tan largos. ¿Qué más tenemos? Aves trepadoras. Las aves trepadoras que están adaptadas estas garras también con dedos largos y fuertes para poder agarrarse a los árboles. Y luego están las de las depredadoras o cazadoras como las rapaces, ¿no? Las águilas, halcones, etcétera, que tienen estas garras fuertes que pueden, pues esto, coger hasta un conejo, ¿no? Y desgarrarlo. Si os gustan las aves, hay mucha gente que es aficionada a las aves, vais por el campo y siempre es bonito cuando, pues, si os gusta el tema e investigáis un poco, pues la gente que sabe de aves puede reconocerlas, aunque no las vea, aunque no son fáciles de ver muchas veces, pero por el canto de las aves se puede distinguir el tipo de ave, por el tipo de nidos, por ejemplo, también se puede distinguir, y por la silueta. Entonces la silueta es una forma bastante directa, por así decirlo, de reconocer algunas especies comunes de aves que podemos encontrarnos. Entonces yo os animo a que si os gustan las aves, miréis por internet imágenes de este tipo, como el de la diapositiva, donde se observan las siluetas de las aves volando en el cielo. Y bueno, pues por ejemplo, uno de los que yo puedo reconocer así más fácilmente y que son muy comunes son los milanos. ¿Por qué? Porque tienen esta cola, la cola de Milano, que tiene esta forma como de punta de flecha. Entonces, son aves bastante comunes que se puede reconocer su silueta en el cielo. Otro que también es muy típico es la golondrina. La golondrina que se ve mucho en las ciudades y en los pueblos y que tiene, bueno, pues esta forma tan característica de las alas cuando vuela y sobre todo esta cola de golondrina, que es como con pues una punta de flecha con estos picos muy alargados.
Así que espero que os haya gustado. Esto es todo por hoy. Las aves, un grupo fascinante. Ya veis que hay multitud de aves. No hemos hablado de aves, por ejemplo, exóticas de zonas tropicales que tienen colores tan espectaculares. Mm, pero bueno, si os gusta el tema de las aves, si os gusta la naturaleza, os animo a que investiguéis sobre este tema, que aprendáis a reconocer dos o tres aves más o menos comunes de vuestra zona. Cuando vayáis por el campo, un parque, al pueblo, prestad atención a las aves y espero que os guste, que los apreciéis y que aprendéis mucho sobre ellas. Sin más, me despido. Ya sabéis que podéis escribirme al correo electrónico por Moodle si tenéis cualquier duda. Y sin más, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.